Vamos a hablar de conceptos ecológicos, pero antes les voy a mostrar eh, dónde estamos en la materia, ¿no? Tenemos aquí trabajo de clase. Hemos pasado historia de la contaminación. Tenemos dos tareas en curso. Tenemos la inspección del río Rocha que tienen que entregar el 28. Les tengo que explicar más tarde lo que es el control de lectura. Hemos pasado abastecimiento de agua que tienen que entregar el viernes. Y estamos en conceptos ecológicos, ¿no? Este es el tema que tenemos que ver a partir de hoy. Vamos a editarlo. Aquí tenemos el texto base de la materia y aquí tenemos algunas clases grabadas también, ¿no? De semestres anteriores, si ustedes quisieran revisar. Ya, entonces ya lo tienen disponible. Y de este tema, el examen es el 4 de noviembre. Es un examen escrito. Ya. ¿Sobre qué tiene que ver? Básicamente tiene que ver sobre conceptos básicos de ecología, que es algo que se tiene que utilizar y se tiene que conocer en la carrera. Y el texto base que utilizamos es este. Conceptos ecológicos de recursos naturales de Gerard Kelly. Y que tenemos el capítulo 2. El capítulo 2 es el que entra en este capítulo de la materia. Todo esto vamos a revisar en estas 3 semanas prácticamente. Entonces, a medida que avanzamos, ustedes tendrían que ir leyendo y aplicando según se les diga que hagan ejemplos, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a ver a partir de hoy. Entonces, vamos a empezar. Conceptos ecológicos. Ya, empezamos por una pregunta, ¿no? Una pregunta que no sé si esto, un ratito, así es. Ya, empezamos por una pregunta básica. ¿Qué es el ambiente? ¿No? No sé si alguien de ustedes puede darme alguna guía, orientación. ¿Qué entienden por ambiente? Pues ambiente podemos entender como todo lo que nos rodea, ¿no? Es, ambiente es todo lo que nos rodea y podemos decir que es el aire, el suelo, o sea, todo lo que nos rodea es el ambiente, incluso las cosas que son fabricadas industrialmente, ¿no? Pero si vamos a los conceptos ecológicos, el ambiente tiene una restricción en cuanto a sus alcances, ¿no? Básicamente está compuesto por lo que se dice los elementos abióticos, y abióticos viene del griego bios, ¿no? Bios es vida y a es un prefijo que significa negación. O sea, abiótico sería sin vida. Entonces, en el concepto de ecología es lo que no tiene vida, ¿no? Y también está compuesto por lo que es lo biótico.
Biótico, como dijimos, viene de vida y está compuesto por lo que sí tiene vida. Entonces, inicialmente vemos que es la combinación de lo que tiene vida y lo que no tiene vida, ¿no? Ahora, intrínsecamente sabemos que en casi todos los materiales hay algo de vida, otra cosa es que no la veamos, ¿no? Lo abiótico puede ser el agua, ¿no? El agua, los mares, ríos, aguas subterráneas poco profundas, a eso se refiere parte de lo abiótico y que tiene que ver con el agua, ¿no? De hecho, sabemos que si tomamos una muestra de agua vamos a hallar vida, pero si es que tomamos teóricamente agua, solo es un compuesto cuya base química es el oxígeno y el hidrógeno, y en el agua puede haber vida, o sea, pero puede haber organismos, pero el agua en sí puede no tener vida. Entonces, lo abiótico se refiere a océanos, lagos, ríos, aguas subterráneas poco profundas, y eso se conoce como hidrosfera, ¿no? Hidros viene de agua, esfera es como mundo, como el mundo del agua, ¿no? Otro componente abiótico es la tierra, es decir, tenemos el agua, el suelo, y el suelo considerar como lo que eh, es las rocas, los cerros, montañas, todo eso se considera el otro elemento. Y esto se, se conoce como litosfera. Litos es de roca y esfera es como mundo, más o menos, ¿no? Y finalmente, tenemos agua, tenemos suelo, lo que nos falta es aire. Entonces, podemos decir, es el aire, ¿no? Y viene de atmósfera, el mundo de los gases, el mundo del aire, ¿no? Entonces, lo abiótico es la hidrosfera, la atmósfera y la litosfera. Si vemos donde vivimos, por ejemplo, tenemos que océanos, lagos, ríos, tenemos la tierra continental y tenemos el aire. Básicamente eso es lo que rodea al ser humano y en esos tres medios viven casi todos los seres vivientes, en el agua, en el aire o en el suelo, ¿no? Lo biótico se compone por todo lo vivo y también por restos de materia viva, ¿no? Restos, o sea, restos de materia viva que son materia muerta. Lo biótico pueden ser organismos vivos en sí, como virus, bacterias, hongos, plantas, animales, o sea, todo lo que respira básicamente, y los restos de todo eso que respira, materia orgánica muerta, organismos muertos y productos residuales. Productos residuales es como lo que queda de un cadáver, también producto residual se puede decir a las heces de los animales. Entonces, el ambiente, viendo ese concepto, es la unión de lo abiótico con lo biótico. Lo abiótico se divide en agua, aire, suelo, y lo biótico tiene que ver con todos los organismos que, por así decirlo, respiran y los restos de organismos. Entonces, por eso está compuesto el ambiente. Entonces, aquí tenemos otro esquema, ¿no? Más sacado de internet, ¿no? Dicen factores abióticos y bióticos, ¿no? Ahora, factores abióticos viene de ser sin vida, ¿no? Y factores bióticos con vida. Vamos a empezar con los bióticos, ¿no? Las plantas, animales, bacterias, todos esos tienen vida, ¿no? Pero estos no viven solitos, es decir, eh, las plantas necesitan de la atmósfera y de la litosfera. Todos los organismos vivientes también necesitan atmósfera y litosfera. Muchas veces hidrosfera también vemos animales, pueden ser peces incluso, ¿no? Lo mismo las bacterias. Entonces, no hay factores bióticos sin que vivan dentro de los factores abióticos. Ahora, si vemos qué factores abióticos, hay varios, ¿no? Pero los principales son
el suelo, las rocas, la arena y la tierra, que digamos, estos podrían ser la litosfera. El aire es la atmósfera, el agua es la hidrosfera, ¿no? Esos son los, o sea, los medios donde viven los bióticos, ¿no? Y también tenemos otros factores que influyen en la vida, que es la temperatura y la luz, por ejemplo, ¿no? Entonces, los factores abióticos determinan el espacio físico donde habitan los factores bióticos. Es decir, tal como sean tus factores abióticos, van a ser tus factores bióticos. Y tus factores bióticos siempre van a estar asociados a un factor abiótico. Entonces, esa es una primera idea. Ahora, si vemos al medio ambiente como la conjunción de factores bióticos y abióticos, podemos ver también al medio ambiente como un, un lugar, un ente que nos da servicios para que podamos vivir adecuadamente como sociedad. Ahí estamos viendo como servicios de los sistemas vivos hacia la sociedad, hacia las personas, ¿no? Ahora, tenemos servicios, es algo que nos sirve a nosotros. Y la naturaleza o el medio ambiente nos da recursos directos y también nos da servicios adicionales. Recursos directos es algo que podemos usar, aprovechar inmediatamente. Y servicios funcionales son servicios que ayudan a que vivamos mejor funcionalmente nosotros. Entonces, nos da cosas y nos brinda servicios el medio ambiente. Esa es una definición, un concepto, ¿no? Dentro de los recursos directos tenemos los alimentos, las medicinas, los materiales de la vestimenta, materiales de construcción y otros. Entonces, ¿qué implica esto, no? Que la naturaleza o el medio ambiente nos puede dar alimentos. Los alimentos pueden ser de consumo directo, tenemos que procesarlos, pero básicamente son vegetales, ¿no? También como recurso directo tenemos medicinas del medio ambiente. Porque casi todas las medicinas actualmente existentes vienen de algún componente natural. En general vienen de plantas o eventualmente de animales. Pero la naturaleza en sí nos puede dar medicinas. Si ustedes han visto alguna vez, existen las infusiones o mates que tienen algún efecto terapéutico o curativo en las personas. Entonces es una forma de que el medio ambiente nos dé salud o medicinas. Luego también el medio ambiente nos provee a nosotros como personas de materiales para la vestimenta, ¿no? Los materiales para la vestimenta pueden estar dados por hilos, pueden estar dados por plumas, por cueros de animales, ¿no? Entonces, es algo que aprovechamos, dice recurso directo, porque prácticamente lo sacamos de la naturaleza y lo podemos utilizar rápidamente. Lo mismo las medicinas, lo mismo los alimentos, ¿no? Y finalmente, y más asociado a tiempos más modernos, es que la naturaleza nos da también materiales de construcción, ¿no? Y la base de los materiales de construcción son las arenas, las arcillas, que una vez cocidas pueden volverse ladrillos, las rocas, la madera. Entonces, ¿qué nos da el medio ambiente? Los sistemas vivos nos dan, por lo menos, dan alimentos, medicinas, materiales para vestirnos y materiales de construcción. Esto es lo básico que nos da el medio ambiente y la naturaleza. Pero también nos da servicios funcionales. Quiere decir, eh, procesos que no toman en cuenta directamente a la persona, pero sí son procesos naturales que hacen más llevadera la vida de la persona. Dentro de los servicios funcionales principales tenemos mantenimiento de mezclas de gases, que significa que los gases que respiramos es una combinación de varios tipos de gases. Se encuentran en un
equilibrio. Y esos, el equilibrio de los componentes de los gases como en la atmósfera permiten que haya vida, ¿no? Entonces, un primer servicio funcional es que la naturaleza nos da la capacidad o nos da el aire para que respiremos, ¿no? Ahora, otro servicio funcional también es la generación y preservación de suelos. Es decir, bajo condiciones naturales los suelos tienden a ser fértiles, ¿no? Pero por acción del hombre directa o indirecta, los suelos han empezado a ser debilitados, a ser quitados sus nutrientes. Entonces, la naturaleza bueno, como de forma natural también puede renovar y preservar los suelos, ¿no? Y es algo que es algo muy importante para la vida. Si no tuviéramos suelos donde podemos cultivar alimentos, pues sería grave la situación de las personas que viven en nuestro planeta, ¿no? ¿Cómo se generan los suelos? Pues los suelos se generan a lo largo de millones de años y básicamente los suelos superficiales están compuestos por material y bien, están en el fondo recién lo que son las rocas. ¿Y por qué? Porque básicamente el suelo está formado por la erosión de rocas y la erosión de rocas son pequeñas arenas que a lo largo de millones de años se han ido acumulando y asentando y han dado lugar a lo que es el suelo, ¿no? Entonces, si no tuviéramos por parte de la naturaleza la capacidad de preservar y conservar suelos, sería grave para nuestra raza. También la naturaleza tiene la capacidad de evacuar los residuos. Evacuar los residuos quiere decir descomponerlos, quiere decir degradarlos, quiere decir eh, hacer que se transforme en otra cosa. ¿Y cómo? Bueno, existe lo que es la cadena alimenticia, donde una vez que se tiene un residuo del tipo orgánico quiere decir residuo de un proceso natural, no de un proceso industrial. Entonces, existen microorganismos, organismos y microorganismos que empiezan a comer los restos de estos residuos, ¿no? Por ejemplo, puede ser restos de alimentos, entonces puede haber hongos, bacterias que empiezan a alimentarse de los restos de alimentos. Una vez que se alimenta de los restos de alimentos, esos restos de alimentos desaparecen, pero sus componentes están en los organismos que han, que han tomado, que se han comido esto. Pero esa es una forma de evacuar los residuos. Obviamente, esa es una forma natural. Puede tomar varios años el degradar algunas cosas. Pero también puede haber una forma artificial, como es el generar compost artificialmente. Eso es también una forma de evacuar los residuos. Si no hubiera esta capacidad de evacuación de residuos, también la sociedad humana eh, perecería, ¿no? Luego, otro servicio que nos da la naturaleza o el medio ambiente es la restauración rápida después de alteraciones. ¿Qué significa restauración después de alteraciones? Que puede ser que venga una avalancha, puede ser que venga un deslave, y en el momento de la tragedia o del fenómeno, obviamente van a desaparecer los árboles, van a desaparecer los animales, pero pasados 1 o 2 años va a volver a, a empezar la vida, ¿no? Entonces, esa capacidad de restaurarse luego de alteraciones también es muy importante porque implica que va a haber periodos que son malos y periodos donde va a volver el cultivo o los frutos. Y esa es una capacidad que nadie más da, ¿no? Luego, otro servicio que nos da la naturaleza es el control de pestes o control de plagas, ¿no? Una forma de controlar las plagas es fumigar. Uno agarra un veneno y va a fumigar su jardín, su patio o su cultivo. Pero también la naturaleza tiene la capacidad de controlar pestes. ¿Por qué? Porque hay otros organismos que se comen a los microorganismos que se alimentan
de las plantas o de los cultivos, ¿no? Ahora, estos servicios funcionales se pueden alterar si es que los organismos que se comen a las plagas dejan de existir. Entonces, eso ya no deja, o sea, deja de tener el servicio funcional de controlar las pestes. Otro servicio también es los ciclos de los nutrientes. No sé si ustedes saben que todas las personas, animales, necesitan por lo menos nutrientes. Y los nutrientes básicamente son nitrógeno, fósforo, y estos nutrientes son finitos en la naturaleza. Especialmente el fósforo, que es un fertilizante muy bueno para cultivos, viene de, viene de minas, ¿no? Y muchas de estas minas no están en nuestro país, están en otros países o en otro continente. Eso hace que el fertilizante o el producto que tiene base fósforo sea más caro, ¿no? Más caro que un producto normal. Pero la naturaleza también, dentro de su forma, digamos, por así decirlo, de afrontar la realidad, lo que hace es que dentro de los residuos excretados por los animales, organismos, siempre hay algo de nutrientes. Entonces, un ciclo de nutrientes quiere decir el paso de los nutrientes a través de los distintos componentes abióticos. Digamos, el fósforo que pasa al agua, al aire, al suelo. O el nitrógeno como pasa al agua, al suelo y también al aire. Entonces, esos nutrientes básicamente están circulando en la naturaleza. ¿No? Son de cantidad finita y no se pueden crear. Entonces, lo que hacen los nutrientes circulan, ¿no? Y vamos a ver un ciclo de nutrientes. Si no hubiera estos ciclos de nutrientes, si los nutrientes que están en una planta fueran tomados como alimento de un conejo o una oveja y que después los nutrientes se quedaran en el conejo, aún después de haber muerto, entonces no tendríamos nutrientes para hacer crecer las plantas nuevamente. Entonces, lo que hace la naturaleza es recircular esos nutrientes que son importantes para la vida. Y ese es un servicio que permite que nuestros cultivos funcionen todo el año, ¿no? Y finalmente, otro servicio digno de mencionar, aunque hay muchos también, es la polinización de las cosechas. La polinización es el transporte de polen de unas flores a otras, muchas veces en gran distancia, y esto se hace con ayuda de insectos como las abejas u otros insectos que aprovechan el polen. Entonces, toman el polen de una flor y al moverse a otra planta pueden depositar en otra. Y haciendo posible así, primero, la mezcla de especies, otro, la reproducción de especies más fuertes, ¿no? Entonces, estos servicios de los cuales hemos hablado son importantes, ¿no? Porque sin ellos, pues la sociedad humana deja de existir. Vamos a ver un poco más en detalle de los recursos directos, ¿no? Un primer recurso que es el más directo, el implícito, o que es instintivo, son los alimentos, ¿no? Los alimentos son provistos por la naturaleza y en muchos casos la persona puede eh, comerlo directamente, como en el caso de las frutas. Sin embargo, cuando tenemos eh, carne para comer, significa que tenemos algún animal que ha tenido que ser sacrificado, ¿no? Entonces, un recurso directo son los alimentos, ¿no? Vamos con frutas, verduras, directamente eh, animales que brindan su carne también. Otro recurso directo muy importante es la medicina. Aquí vemos a una persona vendiendo hierbas para hacer infusiones. De hecho, la mayoría de las medicinas vienen de algún principio activo de alguna planta. No principio activo, es decir, aquel, a- aquel componente que hace que haya una curación en algún nivel del cuerpo, ¿no? Entonces, las medicinas también vienen de la naturaleza.
Y también los materiales para la vestimenta. Materiales para la vestimenta, en este caso vemos lana, lana de oveja, cuero de vaca, incluso pluma de algunas aves, todos son utilizados para vestimenta. Entonces, estos recursos nos dan la naturaleza directamente. Es decir, si en algún momento afectamos a la naturaleza, vamos a disminuir nuestra cantidad de estos recursos directos, ya sean alimentos, medicinas o elementos para vestimenta. También tenemos como recurso directo los materiales de construcción. Y el material de construcción más conocido y más implícito al hablar de estos recursos de la naturaleza muchas veces es la madera, ¿no? La madera se encuentra en los árboles y es un recurso altamente utilizado y altamente apreciado para construcción, ¿no? También la roca es un material de construcción. Ahora, si hablamos de servicios funcionales, muy rápidamente, como hemos mencionado hace un rato, tenemos la mezcla de gases, habíamos comentado, ¿no? La mezcla de gases hace que tengamos una combinación de nitrógeno, oxígeno, argón en el aire que respiramos, ¿no? Y esa mezcla de gases es tan importante que si es que cambiaran esa combinación de gases, pues posiblemente no sería la vida, ¿no? De hecho, el, hecho, el aire que respiramos es una mezcla de gases creados de forma natural. Otro es la generación de suelos. Generación de suelos tiene que ver con lo que es la creación de los suelos. Y los suelos en sí no son creados por el ser humano. Los suelos son creados a lo largo de millones de años por efectos del clima, ¿no? Se dice por intemperismo. Y básicamente vienen de la erosión de rocas que se depositan en los valles. Y esa erosión de rocas en forma de partículas muy finas hace que puedan crecer sobre plantas. Entonces, hace que los suelos tengan su utilidad. Otro servicio funcional, como habíamos mencionado, también es la evacuación de residuos. Evacuación de residuos tiene que ver con la, la disposición de residuos. Es el caso, por ejemplo, de una manzana, ¿no? Una manzana que se ha botado al campo y tenemos algún insecto dentro de la manzana que se está comiendo el resto de la manzana. Entonces, si era una manzana que se iba a echar a perder, pues siempre hay organismos que pueden aprovechar y evitar que sea un residuo total. También habíamos dicho restauración luego de alteraciones. ¿Qué es lo que vemos aquí? El, el retoño, digamos, de algunas plantas luego de incendios, ¿no? De hecho, luego que hay incendios en los bosques, si se dan las condiciones, los bosques pueden volver a, a crecer, pero habrá que esperar algunos años, ¿no? Pero luego de incendios e inundaciones, la naturaleza puede restaurarse. Y ese es un servicio funcional también para nosotros. Otro servicio funcional es el control de plagas. Con el control de plagas quiere decir que si hay un gusano que ataca a la papa, pues tenemos que ayudar a la naturaleza a que se deshaga de ese gusano, ¿no? Entonces, una de las formas es que existen insectos, organismos que se comen a las plagas. En este caso es un murciélago que se come a una lombriz. Y esta lombriz es una plaga de alguna de las plantas, ¿no? Entonces, el control de plagas también es de beneficio para el hombre, porque al controlar las plagas, pues prácticamente recuperamos gran parte de nuestra inversión en semillas, ¿no? Si no tuviéramos control de plagas, pues no podríamos vender un producto. Luego, otro servicio funcional, como habíamos mencionado, es los ciclos de nutrientes, es decir, cómo circulan los nutrientes en la atmósfera, ¿no? Esos son los ciclos de nutrientes. Y tiene su importancia en que los nutrientes tienen papeles muy importantes en distintas etapas, ¿no? Cuando una semilla empieza a germinar, toma agua, sol y nutrientes del suelo para crecer rápidamente.
¿no? Ahora, esos nutrientes, una vez que la planta se muere o se seca, son absorbidos o comidos por otros o animales, otros organismos que también al morir, pues pueden ser que sus restos sean comidos por otros o pueden ser descompuestos naturalmente, ¿no? Entonces, servicios funcionales son los ciclos de nutrientes. Los ciclos de nutrientes son importantes para mantener la tasa de cultivos. Y también la polinización de las cosechas. La polinización de las cosechas significa que se lleva el polen a distintas plantas, ¿no? Aquí tenemos la imagen de una abeja llevando polen en sus patas. Ahora, otro concepto que tenemos que ver es el valor del ambiente. ¿Cómo podemos monetizar el valor del ambiente? Pues en general no se puede monetizar, ¿no? Lo que se hace, se ve eh, la utilidad de los distintos recursos que nos da el medio ambiente, ¿no? Entonces tenemos recursos distintos, recursos renovables, recursos no renovables y recursos abstractos. Recursos renovables son aquellos que se pueden renovar a lo largo del tiempo de alguna manera natural. Recursos no renovables son aquellos recursos que una vez extraídos o aprovechados no pueden volver a ser extraídos nuevamente, ¿no? Y finalmente tenemos recursos abstractos que no son ni renovables ni no renovables, ¿no? Entonces vamos a empezar dando una revisión a los recursos renovables. Recursos renovables del medio ambiente cuando nos da energía solar y nos sirve para calentar, nos sirve para generar electricidad, ¿no? Si lo vemos en detalle, ¿qué tenemos aquí? ¿En qué se aprovecha la energía solar? Por ejemplo, en la generación de energía eléctrica o también en el calentamiento de un agua que va a ser utilizada en el hogar. Entonces, la energía solar tiene sus principales usos, ¿no? Otro recurso renovable son los ciclos biológicos. Los ciclos biológicos son eh, los ciclos de crecimiento, nacimiento, crecimiento, madurez y muerte de los organismos. Tenemos, por ejemplo, el ciclo de lo que es las abejas. Una abeja pasa de ser una simple larva a una ninfa, sale de, su, de su escondite natural, se transforma en insecto. Puede ser una abeja. La abeja crea sus casas como sus panales y luego deposita a sus crías dentro de los panales. Entonces, esto es el ciclo biológico. El ciclo biológico es cómo es la vida de los organismos, ¿no? Otro ejemplo de ciclo biológico es, por ejemplo, de un fruto. Un fruto como ser la nuez. Entonces tenemos una nuez. Esta nuez se cae al suelo o llega a manos de una persona y esta persona entierra la nuez. Le echa agua, lo cubre con tierra y la nuez empieza a madurar. Entonces aquí vemos que empiezan a salir más brotes. Después de la nuez lo que sale es raíces hacia abajo y un tallo hacia arriba. Pasa un poco más de tiempo, las raíces son más fuertes, de tallo más grande, el árbol empieza a crecer, finalmente el árbol tiene frutos. Sus frutos caen y también alguien las recoge y las cultiva, ¿no? Entonces, esa es otra forma de ciclo biológico, es como decir, el ciclo de la vida de un organismo. Ahora, también tenemos los ciclos biogeoquímicos. Los ciclos biogeoquímicos también es cómo se mueven los nutrientes en el planeta.
¿no? Vamos a ver. Por ejemplo, uno de los ciclos biogeoquímicos es el ciclo del agua, ¿no? ¿Y cómo funciona? ¿No? Tenemos unas nubes, una parte de las nubes precipita como lluvia, cae a las montañas, eventualmente puede haber hielo, entonces se convierte en hielo. Si es que no hay, empieza a correr, empieza a tener gran ancho de boca a medida que se acerca al cuerpo de agua mayor, ¿no? Luego, el lago también se evapora de los mares o de los lagos, se condensa en el cielo y cae como lluvia. Entonces, un ciclo biogeoquímico para tomar como ejemplo es el ciclo del agua. Aquí está. Luego también, otros recursos renovables, como anunció, son la madera, pero la madera es el recurso procesado, un recurso, eh, digamos, no procesado serían los bosques, ¿no? Entonces, algo renovable es cuando uno puede hacer crecer su número de árboles, ¿no? Que los bosques talados sean repuestos. Tenemos bosques aquí, es un bosque frutal, no es en Bolivia, pero a partir de estos bosques se puede aprovechar su fruto y se hace un proceso industrial. Ahora, también son recursos renovables las poblaciones de animales y plantas que son manejados adecuadamente. Es decir, por ejemplo, peces. Los peces hay variedades que son más solicitadas por los pescadores, ¿no? Ahora, si tenemos legislación adecuada y prohibimos el tomar frutos del árbol ajeno, es muy posible que crezcan más los árboles y vuelvan también como eran anteriormente. Ahora, otro recurso renovable puede ser considerada el agua residual. ¿Por qué? Porque el agua residual es una composición de las excretas y del agua de arrastre, ¿no? Ahora, si es que se pudiera quitar lo malo y tomar lo bueno, sería un buen ejemplo de recursos renovables, ¿no? Quiere decir que si tenemos heces, si podríamos separar lo que son las bacterias de las otras propiedades, también utilizaríamos mejor, ¿no? Ahora, recursos no renovables, los combustibles fósiles. ¿Qué son los combustibles fósiles? Son combustibles que están hechos a base de carbón o combustibles que vienen derivados del petróleo, ¿no? Entonces, eso no es renovable porque el petróleo tiene varios millones de años de formación. La sociedad humana estamos, es decir, pocos años, ¿no? Cerca de 2000. Entonces, el recurso no renovable es aquel que va a ser acabado, ¿no? Que se puede eventualmente acabar y terminar. Otros recursos no renovables son los minerales. Los minerales son rocas que tienen minerales que son buscados en la industria, ¿no? Eh, Esos son recursos no renovables, porque una vez que se extrae de la boca mina, pues ya no puede volver, ¿no? Un ejemplo, oro, plata, estaño, plomo, zinc. Todos los minerales son recursos no renovables.
riqueza. Otros recursos no renovables pueden ser eh, la madera tropical. ¿Por qué no renovable? Porque muchas especies son tan difíciles de encontrar que no se puede encontrar a muchos árboles y mucho menos se puede plantar sus semillas, ¿no? Entonces, la madera que no es repuesta también se considera como un recurso no renovable. Es decir, que una vez que se extrae de la naturaleza ya no hay vuelta atrás. Entonces, tenemos aquí de árboles y ejemplos de troncos, ¿no? Troncos en el trópico que son utilizados para construcción. Eh, También son recursos no renovables las aves o plantas que son cazadas o recogidas, ¿no? Como aves exóticas, por ejemplo, eh, animales que solo existen en una zona del país pueden ser traídos a la fuerza a otra zona del país, pueden traer del calor al frío o del frío al calor, ¿no? Entonces, cuando son animales o plantas que no son recogidas o depuestas, pues también se consideran recursos que no son renovables. Aquí tenemos ejemplo de tucán y Barabas, ¿no? Finalmente estamos con lo que son recursos abstractos. Los recursos abstractos son recursos que no tienen uso directo, no se consideran renovables ni renovables, ¿no? Entonces, con los recursos abstractos no tengo que destruir la naturaleza ni afectarla para sacar mi- para sacar una ganancia para mí, ¿no? Por ejemplo, puede ser el turismo, ¿no? El turismo es un recurso que evita en lo posible que haya daño a nivel de naturaleza. Es decir, por ejemplo, el turismo, aquello que genera recursos, pero sin afectar a la naturaleza. Y tenemos, por ejemplo, esto es aquí una laguna, si no me equivoco, en el Salar, donde solamente por ver la gente puede pagar. No es necesario que se lleve el hielo ni la sal de aquí. Lo mismo tenemos en Santa Cruz, ¿no? Varios lugares que tienen esa característica. Bueno, hasta ahí va a ser nuestra primera clase. ¿Tienen alguna consulta o duda? Ya parece que no hay. Entonces yo voy a preguntar, ¿cómo les está yendo con el trabajo? ¿Están avanzando? ¿No están avanzando? ¿Están teniendo algún problema? Sí, Laura, adelante. Buenas tardes, ingeniero. Una consulta sobre la planilla que se está realizando. Sí. Em, en la cantidad de personas que viven en la familia, digamos, mi consulta era, nosotros somos cuatro con mis dos hijitos pequeños de 2 años, digamos, y el de Sí. 4 años. Entonces, también tendría que figurar como cuatro, así, personas que viven en la familia. En realidad tendrías que ver tú en se utiliza más agua o menos agua en un niño, ¿no? Ujú, Yo, así es. yo coloco que a muchas veces ¿No? que no se coloca cuando, digamos, hay niños que están afuera todo el día, que la mamá trabaja y los niños también salen afuera, entonces Ujú, hacen o sea, hacen varias partes de su vida fuera de su casa, en otro lugar, por ejemplo, en su trabajo, puede ser en la casa de su mamá y demás cosas, ¿no? Pero depende si tú eres la responsable de la casa, puedes ujú. estimar si se utiliza harta agua o no mucho. Entonces, en tu criterio está para que coloques o no. Ah, ya, está bien escrito, solo que en la planillita, en la tabla, en el promedio del día, digamos, se multiplica por la cantidad de habitantes, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, colocarlo nomás, pero en el informe se recalca, ¿no? De los cuatro, dos Ya. son menores y uno
en 4 años el otro tiene menos. Sí. Ah, ya. Ya, ingeniero, está bien. Entonces es un estimado nomás, no es algo exacto que sale. Sí, sí, Ya, sí. otra consulta más, ingeniero. Sí, En caso mío, tenemos una cooperativa, ¿no? En el barrio y solo nos sale una tarifa a todos, no hay medidor, solo es una tarifa de 15 bolivianos mensual. Entonces, en cuanto me pregunta cuánto cuesta el metro cúbico en bolivianos, colocas que no, bueno, no se tiene el costo, ¿no? Simplemente ujú, colocas, la tarifa es fija en mi barrio. sí, solo aclaramos eso y en la Sí, planilla, en la planilla colocas, no, que no hay valor, o no, no, exacto. no, 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 no utiliza ese valor. ¿Listo? Sí, exacto. Ya, ingeniero, muchas gracias. Esa era mi duda. Gracias. Ya. ¿Alguien más? Bueno, entonces, no sé si han visto la posibilidad de ver lo del río Rocha, y han ido algunos, van a ir, se están organizando. ¿Tienen alguna pregunta sobre eso? Se nota que no han ido, parece, ¿no? Sería bien que, que vaya. Luego, en una de estas clases siguientes vamos a ver lo que es resúmenes de lectura. ¿Ya? Si ustedes han visto, en la plataforma tenemos un trabajo que dice control de lectura. Eso significa que yo les voy a dar un artículo a cada uno de estos, de ustedes, para que lean y me hagan un resumen de acuerdo a las instrucciones que les voy a dar en la tarea, ¿no? Eso va a ser, supongo, la clase siguiente. Ya. Si no hay consultas, vamos a terminar aquí la clase. Bueno, entonces ahí quedamos. Buenas tardes, alumnos. Hasta luego.